Cuando me dieron de alta del hospital, escuché a mi nuera susurrarle a mi hijo: ya no quiero a esta vieja chismosa en mi casa, que se vaya a la calle o a un asilo. Esperé a que saliera de la habitación, bloqueé la cuenta que los mantenía, y hice una última llamada. Suscríbete al canal para más historias como esta y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Alicia y tengo 68 años. Nunca pensé que mi vida cambiaría para siempre en una cama de hospital, con cables conectados a mi pecho y el sabor amargo de las medicinas en la boca. El infarto había llegado como un ladrón en la noche, sin avisar, llevándose no solo mi fuerza física sino también las últimas ilusiones que tenía sobre mi familia. Era mi segundo día en el hospital cuando escuché las voces. Al principio pensé que estaba soñando, que las medicinas me estaban jugando una mala pasada. Pero no. Las voces eran reales y venían del pasillo, justo afuera de mi habitación. No quiero más esta vieja fofoqueira en mi casa. La voz de Génesis, mi nuera, era clara y fría como el hielo. Que se vaya a vivir a la calle o a un asilo, no me importa, pero no regresa a nuestra casa. Mi corazón, que ya estaba débil, se contrajo de una manera diferente. No era dolor físico. Era algo mucho peor. Pero mamá siempre ha vivido con nosotros, escuché la voz de Esteban, mi hijo. Mi único hijo. El niño que crié sola después de que su padre nos abandonara cuando él tenía apenas 5 años. No podemos simplemente. No podemos ¿qué? Génesis lo interrumpió con esa voz que yo conocía también, esa que usaba cuando quería salirse con la suya. Esteban, tu madre es una entrometida. Siempre está husmeando, siempre tiene algo que decir sobre cómo criamos a nuestros hijos. Estoy cansada. Llevamos 15 años aguantándola. Aguantándola. Esa palabra se clavó en mi pecho como una daga. Además, continuó Génesis, ya está vieja. ¿Qué pasa si le da otro infarto? ¿Quién va a cuidarla? ¿Yo? No, Esteban. Yo no me voy a sacrificar más por tu madre. Cerré los ojos con fuerza, deseando que todo fuera una pesadilla. Pero las voces siguieron. Tienes razón, dijo Esteban finalmente. Su voz sonaba cansada, resignada. Cuando salga del hospital, buscaremos un lugar para ella. Un asilo de esos buenos, donde esté bien cuidada. Exacto. Y ya no tendremos que estar dándole explicaciones de todo lo que hacemos en nuestra propia casa. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo, sus voces desvaneciéndose hasta convertirse en un eco lejano. Me quedé ahí, mirando al techo blanco del hospital, sintiendo como si el mundo se hubiera detenido. 15 años. 15 años había vivido en esa casa, la casa que yo misma había ayudado a comprar. 15 años cuidando a mis nietos mientras Génesis salía con sus amigas. 15 años cocinando, limpiando, siendo la abuela que mis nietos necesitaban porque sus padres siempre estaban ocupados. Y durante todo ese tiempo, había sido una carga. Una molestia que aguantaban. La enfermera entró poco después, una mujer joven con sonrisa amable que me preguntó cómo me sentía. Bien, mentí, porque, ¿cómo le explicas a una extraña que acabas de descubrir que tu propia familia te considera un estorbo? Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba las palabras de Génesis. Vieja fofoqueira. Que se vaya a la calle. Y lo peor de todo, la voz de mi hijo aceptando, resignándose a deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo que ya no servía. Pensé en los últimos 15 años de mi vida. Cuando Esteban se casó con Génesis, yo vendí mi casita para ayudarlos con el enganche de su casa. Es temporal, mamá, me había dicho Esteban. Solo hasta que nos estabilicemos. Pero los años pasaron y yo seguía ahí, no porque no pudiera irme, sino porque creía que me necesitaban. Me había hecho cargo de todo. Cuando nacieron mis nietos, fui yo quien se levantaba en las madrugadas para cuidarlos. Cuando Génesis quería salir de viaje con sus amigas, yo me quedaba con los niños. Cuando había que pagar cuentas extras, yo sacaba de mis ahorros. Siempre creí que era amor. Que éramos una familia unida. Pero ahora, acostada en esa cama de hospital, con el corazón todavía frágil pero la mente súbitamente clara, entendí la verdad. No había sido amor. Había sido conveniencia. Al día siguiente, cuando Esteban y Génesis vinieron a visitarme, actuaron como si nada hubiera pasado.
Génesis incluso me trajo flores y me preguntó cómo me sentía con esa sonrisa dulce que reservaba para las ocasiones especiales. Estoy bien, les dije, observando sus caras. El doctor dice que puedo irme a casa mañana. Qué bueno, mamá, dijo Esteban, pero evitaba mirar mis ojos directamente. Tendrás que tomar las cosas con calma por un tiempo. Sí, agregó Génesis, nada de estrés. Ya sabes cómo eres de nerviosa. Los miré a ambos, estos dos seres que habían compartido mi casa, mi comida, mi dinero durante tantos años, y por primera vez los vi realmente. Vi la impaciencia en los ojos de Génesis, la culpa incómoda en los de Esteban. No se preocupen por mí, les dije finalmente. Ya soy lo suficientemente grande para cuidarme sola. Génesis sonrió con alivio. Por supuesto que sí. Eres muy fuerte, Alicia. Cuando se fueron, me quedé mirando las flores que habían traído. Eran hermosas, pero ya estaban empezando a marchitarse. Como todo lo que había creído sobre mi familia. Esa noche tomé una decisión. No iba a ser una carga para nadie nunca más. Esa primera noche de regreso a casa fue la más larga de mi vida. Me senté en mi cama, la misma cama donde había dormido durante 15 años en lo que ellos llamaban mi cuarto, pero que en realidad era más como un cuarto de huéspedes con mis cosas adentro. La casa estaba silenciosa, pero mis recuerdos gritaban. No podía dejar de pensar en todo lo que había hecho por esta familia. Todo lo que había dado. Todo lo que había sacrificado creyendo que era lo correcto, que así se hacían las cosas en una familia que se amaba. Recordé el día que vendí mi casita. Era pequeña, pero era mía. La había comprado con el dinero del seguro de vida de mi esposo después de que muriera, cuando Esteban tenía 18 años. Era mi refugio, mi lugar en el mundo. Pero cuando Esteban me pidió ayuda para la casa nueva, no dudé ni un segundo. Mamá, encontramos la casa perfecta, me había dicho, con esos ojos brillantes que tenía desde niño cuando quería algo. Pero necesitamos $50,000 más para el enganche. Si nos ayudas, podrás vivir con nosotros. Será perfecto. Génesis había estado ahí, embarazada de su primer hijo, asintiendo con esa sonrisa que ahora sé que era falsa. Seremos una familia completa, Alicia. Los niños necesitarán a su abuela cerca. Y yo, como una tonta, creí que me necesitaban por amor, no por dinero. Vendí mi casa sin pensarlo 2 veces. $50,000 que se convirtieron en el enganche de la casa donde ahora me sentía como una intrusa. El resto del dinero lo guardé para emergencias familiares, sin saber que esas emergencias serían constantes. La primera emergencia llegó 6 meses después. Esteban necesitaba dinero para un curso de capacitación en su trabajo. Es una inversión en nuestro futuro, mamá, me dijo. $5,000. Luego fueron los muebles para el cuarto del bebé. Luego el carro nuevo porque el viejo no era seguro para el niño. Con cada emergencia, mis ahorros se hacían más pequeños, pero mi sentimiento de utilidad crecía. Creía que era importante para ellos. Cuando nació mi primer nieto, Diego, pensé que había encontrado mi propósito en la vida. Era un bebé hermoso, y Génesis parecía abrumada con la maternidad. Naturalmente, yo me hice cargo. Me levantaba a las 2 de la mañana cuando el niño lloraba. Le daba el biberón, le cambiaba los pañales, lo mecía hasta que se durmiera. Eres una bendición, Alicia, me decía Génesis cuando llegaba a casa después de sus salidas con amigas. No sé qué haríamos sin ti. Y yo me sentía necesaria. Importante. Amada. Luego llegó Sofía, mi nieta, 2 años después. Otra vez, fui yo quien se hizo cargo de todo. Génesis había decidido regresar al trabajo, para mantener su independencia, pero en realidad pasaba más tiempo en el spa o de compras que en la oficina. Los años siguieron pasando y mi rutina se volvió predecible, levantarme temprano para preparar el desayuno, llevar a los niños a la escuela, recogerlos, ayudarles con las tareas, hacer la cena, limpiar la casa. Los fines de semana, cuando Esteban y Génesis querían salir solos, yo me quedaba con los niños. Mamá, necesitamos tiempo para nosotros como pareja, me decía Esteban, y yo pensaba que tenía razón. Una pareja necesita tiempo a solas. Pero nunca se me ocurrió preguntar qué tiempo tenía yo para mí misma. Las cuentas siguieron llegando. La escuela privada de los niños. Los uniformes.
Los útiles escolares. Las lecciones de piano para Sofía. El equipo de fútbol para Diego. Cada vez que necesitaban dinero, venían conmigo. Es para los niños, mamá, me decía Esteban, y esas palabras eran mágicas. Yo no podía negarles nada a mis nietos. Gasté mis ahorros completos en la educación de esos niños. Vendí las pocas joyas que tenía cuando necesitaron dinero para las vacaciones familiares. Tú también vienes, mamá, me decían, pero yo sabía que iba como la niñera, no como la abuela querida. Recordé las vacaciones en Disney World. Yo me quedé en el hotel cuidando las maletas mientras ellos iban a los parques. Alguien tiene que cuidar nuestras cosas, mamá, me había dicho Génesis. Además, caminar tanto no es bueno para tu edad. Mi edad. Siempre mi edad era el problema. Cuando Diego cumplió 15 años, quiso una fiesta grande. Todos sus amigos van a tener quinceañera, me dijo Génesis. No podemos hacer menos por él. $15,000. Eso costó la fiesta de Diego. $15,000 que yo pagué con la última parte de mis ahorros de la pensión. Te lo vamos a devolver, mamá, me prometió Esteban. En cuanto mejore la situación en el trabajo. Eso fue hace 3 años. Nunca me devolvieron ni un centavo. Ahora, sentada en mi cama con el corazón todavía débil pero la mente cristalina, hice cuentas. En 15 años, había gastado casi $200,000 en esta familia. $200,000 de mi dinero, de mi jubilación, de mi futuro. Y a cambio, había recibido un techo sobre mi cabeza en una casa que consideraban suya, comida en una mesa donde mi opinión no importaba, y el privilegio de ser su niñera, cocinera y cajera automática las 24 horas del día. Pero lo peor no era el dinero. El dinero se podía recuperar, o al menos se podía vivir sin él. Lo peor era darme cuenta de que nunca me habían visto como familia. Para ellos, yo era el personal doméstico que además tenía la ventaja de pagar por trabajar. Me levanté y fui a mi escritorio. En el cajón de abajo tenía todos mis documentos importantes. Estados de cuenta, papeles de la pensión, documentos del seguro médico. Todo estaba ahí, organizado, como me había enseñado mi difunto esposo. Abrí la libreta donde llevaba registro de todos los gastos que había hecho por la familia. Cada préstamo, cada regalo, cada emergencia estaba ahí, anotada con mi letra cuidadosa. Página tras página de sacrificios que nunca fueron agradecidos. Página tras página de amor que nunca fue correspondido. Cerré la libreta y la guardé. Mañana iba a comenzar una nueva vida. Una vida donde ya no iba a ser la tonta que regalaba su dinero y su tiempo a cambio de migajas de cariño fingido. Pero antes, tenía que hacer algo. Tenía que recuperar al menos parte de mi dignidad. Y sabía exactamente cómo hacerlo. Los siguientes días después de mi regreso del hospital fueron extraños. Por fuera, todo parecía normal. Génesis me preguntaba cómo me sentía, Esteban me recordaba que tomara mis medicinas, y los niños me daban besos rápidos antes de irse a la escuela. Pero yo los veía con ojos diferentes ahora. Era como si hubiera estado usando lentes empañados durante 15 años y finalmente pudiera ver con claridad. El miércoles por la mañana, mientras preparaba el desayuno como siempre hacía, escuché a Génesis hablando por teléfono en la sala. Su voz llevaba ese tono dulce y conspirador que usaba cuando hablaba con sus amigas sobre los vecinos. No es tan fácil, le decía a quien fuera que estuviera del otro lado. La vieja está pegada a nosotros como una garrapata. No podemos simplemente echarla. Me quedé inmóvil junto a la estufa, con la espátula en la mano, sintiendo como el estómago se me contraía. Sí, ya sé que es nuestra casa, continuó, pero técnicamente ella puso el enganche. Su nombre está en algunos papeles. Esteban dice que tenemos que tener cuidado. Así que si sabían que era mi dinero el que había hecho posible esta casa. No lo habían olvidado. Simplemente no les importaba. Claro que interfiere con todo, siguió diciendo Génesis. Ayer le dije a Sofía que no podía ir a la fiesta de su amiga porque era muy tarde, y la vieja inmediatamente dijo que ella la podía acompañar. Siempre tiene que meterse. Me di cuenta de que tenía que hacer algo con ese huevo que se estaba quemando en la sartén, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la espátula. Y ni te digo lo que opinas sobre cómo criamos a los niños. Siempre tiene algo que decir.
En mis tiempos esto, en mis tiempos aquello. Me tiene harta. En mis tiempos. ¿Eso era lo que pensaba cuando yo trataba de compartir mi experiencia? ¿Cuándo intentaba ayudar con los nietos que había criado prácticamente sola? El problema es que los niños la quieren mucho, admitió Génesis, y por un momento pensé que tal vez había algo de cariño genuino en esa familia. Pero es porque les da todo lo que quieren. Les compra cosas, los consiente. No es sano. Ah. Entonces el problema era que yo los consentía. No que los amara, sino que gastaba mi dinero en ellos. Exacto, por eso mismo. Ya no pueden depender de ella para todo. Necesitan aprender que papá y mamá somos nosotros, no la abuela. Terminé de preparar el desayuno mecánicamente, pero ya había perdido completamente el apetito. Cuando Génesis colgó y vino a la cocina, actuó como si nada hubiera pasado. Huele delicioso, Alicia, me dijo con esa sonrisa falsa. Siempre haces el mejor desayuno. Gracias, murmuré, sin mirarla a los ojos. Esa tarde, mientras Génesis salía de compras y Esteban estaba en el trabajo, decidí buscar evidencias de lo que realmente pensaban de mí. No porque quisiera lastimarme más, sino porque necesitaba entender completamente la situación antes de tomar cualquier decisión. Comencé limpiando la casa, como hacía todos los días. Pero esta vez presté atención a las conversaciones que escuchaba, a los papeles que veía, a las pequeñas señales que había ignorado durante años. En el cuarto de Diego encontré una tarjeta que había escrito Génesis para el maestro, explicando por qué el niño no había entregado un proyecto a tiempo. Mi suegra estuvo enferma y no pudimos concentrarnos en las tareas escolares, decía la nota. Espero que entienda la situación familiar complicada. Situación familiar complicada. Así era como describía el hecho de que yo hubiera tenido un infarto. En el escritorio de Esteban encontré correspondencia del banco. Aparentemente, habían tratado de conseguir un préstamo el año pasado y fueron rechazados. En una de las cartas, el banco mencionaba que tenían demasiadas obligaciones familiares, como factor de riesgo. Obligaciones familiares. Yo era una obligación. Pero lo peor lo encontré en el cuarto de Sofía. Entre sus cuadernos había una composición para la escuela titulada Mi familia. Esperaba encontrar algo tierno, tal vez una mención de la abuela que la cuidaba y la quería. En cambio, encontré esto. En mi familia somos 4, mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Mi abuela vive con nosotros pero no es realmente parte de nuestra familia porque ella es de la generación anterior. Mi mamá dice que es importante respetar a los mayores aunque a veces sean difíciles de entender. Generación anterior. Difícil de entender. Mi propia nieta, la niña a quien había criado desde bebé, me veía como una extraña tolerada por cortesía. Me senté en la cama de Sofía, con la composición temblorosa en mis manos, y finalmente entendí la magnitud de lo que había pasado. No solo me habían usado económicamente. Habían logrado que mis propios nietos me vieran como un estorbo necesario, alguien a quien había que soportar pero no amar realmente. Durante todos estos años, mientras yo creía que estaba construyendo una familia unida, ellos habían estado construyendo muros. Muros entre mis nietos y yo. Muros entre la realidad y la fantasía que yo había creado en mi mente. Cuando Esteban llegó del trabajo esa noche, decidí probar algo. Durante la cena, mencioné casualmente que había estado pensando en viajar a visitar a mi hermana en Phoenix. ¿Viajar?, preguntó Esteban, claramente sorprendido. Mamá, acabas de salir del hospital. No creo que sea prudente. Solo sería una semana, dije, observando sus reacciones cuidadosamente. Génesis y Esteban intercambiaron una mirada rápida. Una de esas miradas que las parejas comparten cuando se comunican sin palabras. El problema es que necesitamos que alguien cuide a los niños la próxima semana, dijo Génesis. Esteban y yo tenemos esa conferencia de trabajo. Por supuesto. No estaban preocupados por mi salud. Estaban preocupados por quién cuidaría a sus hijos. Podrían quedarse con la niñera, sugerí. Alicia, tú sabes que los niños prefieren estar contigo, me dijo Esteban, y por un momento mi corazón se ablandó. Tal vez sí me querían. Pero entonces agregó, además, la niñera cobra $500 por semana. Ahí estaba. La verdad desnuda. No me preferían a mí por amor. Me preferían porque era gratis.
Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, me senté en mi escritorio y abrí mi laptop. Era hora de revisar todas mis cuentas bancarias, todas mis inversiones, todos los documentos legales que tenía. Si iba a tomar el control de mi vida, necesitaba saber exactamente cuáles eran mis recursos. Mientras revisaba cuenta por cuenta, me di cuenta de algo que me llenó de una extraña mezcla de tristeza y alivio. A pesar de todos los años regalando dinero a esta familia, todavía tenía suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida. Mi pensión era buena, tenía algunos ahorros que había logrado esconder, y mi seguro médico cubría todo lo que necesitaba. No era rica, pero tampoco era una carga económica para nadie. Todas estas décadas había creído que dependía de ellos para tener un hogar, una familia, un propósito. Pero ahora veía la verdad, ellos dependían de mí mucho más de lo que yo dependía de ellos. Y eso me daba un poder que nunca había sabido que tenía. El viernes por la mañana me desperté con una claridad mental que no había sentido en años. Por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente qué tenía que hacer. No iba a confrontar a nadie, no iba a hacer una escena dramática, no iba a darles la oportunidad de manipularme con lágrimas falsas o promesas vacías. Iba a actuar en silencio. Después del desayuno, cuando Esteban se fue al trabajo y Génesis salió para su clase de yoga, necesito cuidar mi bienestar mental, me había dicho, como si vivir conmigo fuera tan estresante, me senté con mi laptop y comencé la que sería la mañana más importante de mi vida. Primero, llamé al banco. Durante 15 años, había tenido una cuenta conjunta con Esteban, para emergencias familiares. Una cuenta donde yo depositaba dinero mensualmente, pero de la cual solo ellos retiraban. Mi ingenua contribución a los gastos de la casa que creía que era nuestra. Buenos días, señora Herrera, me saludó Jessica, la representante de servicio al cliente que ya me conocía de tantas llamadas. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Quiero cerrar mi cuenta conjunta con mi hijo, le dije con voz firme. Hubo una pausa breve. ¿Estás segura? Es una cuenta que ha tenido durante muchos años. Completamente segura. Y quiero transferir todo el saldo a mi cuenta personal. Muy bien. Solo necesito confirmar algunos datos. 15 minutos después, la cuenta estaba cerrada. $28,000 que había estado acumulando para emergencias, de ellos ahora estaban de vuelta en mi control. Pero eso era solo el comienzo. Llamé a la compañía de seguros. Durante años, había estado pagando la póliza del auto de Esteban porque era más barato incluirlo en mi plan familiar. Quiero remover a Esteban Herrera de mi póliza de seguros, le expliqué a la gente. ¿Hay algún problema con la cobertura, señora? No, simplemente ya no necesito cubrir su vehículo. Entiendo. Esto resultará en una reducción significativa en su prima mensual. ¿Está segura de que él tiene cobertura alternativa? Eso no es mi responsabilidad, respondí, y me sorprendió lo liberador que se sintió decir esas palabras. Luego llamé a la compañía del teléfono celular. Los 4 teléfonos de la familia estaban bajo mi plan. Yo pagaba las cuentas, pero aparentemente eso no me daba derecho a opinar sobre nada en su casa. Quiero cancelar 3 líneas de mi plan familiar, le dije a la representante. ¿Puedo preguntar el motivo? Ya no necesito cubrir esos teléfonos. Muy bien. Solo para confirmar, esto significaría que esas líneas perderían servicio inmediatamente después de que procesemos la cancelación. Perfecto. 1 hora después de comenzar mis llamadas, había cancelado o transferido a mi nombre exclusivo todos los servicios que había estado pagando para esta familia. El cable, el internet, las suscripciones de streaming, incluso la membresía del gimnasio de Génesis. Pero el golpe más importante vino cuando llamé a la compañía hipotecaria. Señora Herrera, veo que usted es cofirmante de esta hipoteca, me confirmó el representante después de revisar la cuenta. Así es. Quiero saber cuáles son mis opciones para remover mi nombre de esta obligación. Bueno, eso requeriría que los otros propietarios refinancien la propiedad completamente bajo sus propios nombres, o que la propiedad se venda. ¿Y si ellos no califican para refinanciar solos? Entonces tendríamos que explorar otras opciones, incluyendo la posibilidad de activar la cláusula de venta obligatoria. Perfecto. Había puesto $50,000 para el enganche de esa casa, mi nombre estaba en la hipoteca como cofirmante, y ahora tenía el poder de forzar una venta si era necesario. El siguiente paso fue llamar a Roberto,
mi sobrino que era abogado. Roberto era hijo de mi hermana Carmen, y siempre habíamos tenido una relación cercana. Él era una de las pocas personas que había tratado de advertirme durante años sobre cómo Esteban y Génesis me estaban usando. Tía Alicia me saludó con cariño cuando contestó el teléfono. ¿Cómo te sientes después del susto del hospital? Mejor que nunca, mijito. Pero necesito tu ayuda con algo legal. Dime. Quiero cambiar mi testamento completamente. Hubo una pausa larga. ¿Estás segura? Sé que has estado bajo mucho estrés. Roberto, nunca he estado más segura de algo en mi vida. ¿Puedes venir a la casa mañana? Prefiero no discutir esto por teléfono. Por supuesto. ¿Todo está bien? Todo va a estar muy bien, le aseguré. Después de colgar, me senté en mi escritorio y revisé todo lo que había hecho esa mañana. En el espacio de 3 horas, había tomado el control completo de mis finanzas. Ya no era la abuela tonta que regalaba dinero sin pensarlo. Pero sabía que tenía que ser cuidadosa. No podía parecer demasiado obvia sobre lo que estaba haciendo, al menos no todavía. Necesitaba tiempo para completar todos los cambios legales antes de que se dieran cuenta de lo que había pasado. Así que cuando Génesis regresó del yoga, actué como siempre. ¿Cómo estuvo tu clase?, le pregunté mientras preparaba el almuerzo. Muy relajante. Necesitaba liberar un poco de tensión. Se sirvió un vaso de agua y se sentó en la mesa de la cocina. ¿Hiciste algo interesante esta mañana? Nada especial. Solo algunas llamadas aburridas al banco. Ya sabes, cosas de viejos. Se rió. Ay, Alicia, no eres tan vieja. Aunque supongo que es bueno que te mantengas al día con tus cuentas. Si supiera, pensé, pero mantuve mi expresión neutral. Esa tarde, cuando los niños llegaron de la escuela, los observé con ojos diferentes. Diego, a los 17 años, era una versión joven de su padre, tomaba todo como algo dado y rara vez decía, gracias, por nada. Sofía, de 15, había aprendido de su madre la arte de la manipulación sutil. Abuela, me dijo Sofía mientras hacía su tarea, ¿me puedes dar dinero para el viaje de la escuela la próxima semana? Necesito $200. Automáticamente, mi mano se movió hacia mi bolso, como había hecho miles de veces antes. Pero me detuve. ¿Ya hablaste con tus papás sobre eso?, le pregunté. Sí, pero dijeron que estaban un poco apretados este mes. ¿Tú sabes cómo es? Sí, sabía exactamente cómo era. Cuando necesitaban algo caro, de repente estaban apretados y venían conmigo. Lo voy a pensar, le dije, y vi la sorpresa en sus ojos. Nunca antes le había dicho que lo iba a pensar. Siempre había sido un sí inmediato. Esa noche, durante la cena, Esteban mencionó casualmente que necesitaba cambiar las llantas de su auto. Las actuales ya están muy gastadas. He estado viendo unas que cuestan como $1000, pero son una buena inversión. Esperó mi respuesta, como siempre hacía cuando necesitaba dinero. La danza familiar donde él mencionaba una necesidad y yo ofrecía pagarlo. Fue todo lo que dije. Mamá, insistió después de un momento incómodo. Sí. Las llantas. Ah, sí. Espero que encuentres unas buenas. Génesis y Esteban intercambiaron otra de esas miradas. Claramente, algo estaba diferente, pero no podían identificar qué exactamente. Después de la cena, mientras lavaba los platos, escuché a Génesis susurrándole a Esteban en la sala. Está actuando extraño desde que salió del hospital. Tal vez son los medicamentos, respondió Esteban. O tal vez se está poniendo senil. Senil. Porque una mujer que finalmente dejaba de regalar su dinero obviamente tenía que estar perdiendo la razón. Me sequé las manos y sonreí. Si querían pensar que estaba senil, perfecto. Eso haría todo mucho más fácil. Mañana vendría Roberto, y juntos terminaríamos de construir mi nueva vida. Una vida donde ya no sería la tonta que trabajaba gratis como niñera y cajera automática de una familia que no la respetaba. Una vida donde finalmente tendría el control. El sábado por la mañana, Roberto llegó puntualmente a las 10, como habíamos acordado. Lo hice pasar a mi cuarto y cerré la puerta. No quería que nadie escuchara nuestra conversación,
aunque Esteban y Génesis habían salido temprano a hacer diligencias. Probablemente a buscar maneras de conseguir el dinero que ya no fluía automáticamente desde mis cuentas. Tía, antes de empezar, me dijo Roberto acomodando sus papeles en mi escritorio, necesito preguntarte algo. ¿Estás completamente segura de que quieres hacer estos cambios? Son muy drásticos. Lo miré a los ojos. Roberto había heredado la honestidad brutal de nuestra familia, y siempre me había dicho las verdades que yo no quería escuchar. Mijito, durante 15 años fui una tonta. Ya no voy a hacerlo más. Asintió lentamente. Está bien. Entonces empecemos. Pasamos 3 horas revisando mi testamento actual y creando uno completamente nuevo. En el anterior, Esteban heredaba la casa, las cuentas de inversión y mi seguro de vida. Los nietos recibían fondos para la universidad. Génesis, como nuera, recibía algunas joyas familiares. El Nuevo Testamento era completamente diferente. ¿Estás segura de esto?, me preguntó Roberto una vez más cuando terminamos. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Muy bien. Lo voy a preparar todo para que lo firmes el lunes en mi oficina. También necesitamos 2 testigos que no sean familia. Perfecto. Después de que Roberto se fue, me senté en mi cuarto sintiendo una paz extraña. Por primera vez en años, había tomado una decisión completamente mía, sin pensar en lo que otros necesitaban o querían de mí. El domingo fue tranquilo, pero noté que Esteban estaba revisando sus correos más frecuentemente de lo usual. Génesis también parecía tensa, aunque trataba de disimularlo. El lunes por la mañana llegó la primera señal de que habían descubierto algo. Esteban entró a la cocina mientras yo preparaba café, con su teléfono en la mano y una expresión confundida. Mamá, ¿tuviste algún problema con tu tarjeta de crédito? No, ¿por qué? Es que traté de usarla para poner gasolina y me dice que está cancelada. Ah. Había olvidado mencionar que también había cancelado todas las tarjetas adicionales que había sacado para la familia. Qué extraño, dije, fingiendo sorpresa. Tal vez hay algún problema con el banco. ¿Puedes llamar para preguntar? Claro, más tarde. Pero no llamé. En cambio, salí de la casa diciéndoles que tenía cita médica, y fui directamente a la oficina de Roberto a firmar mi Nuevo Testamento. Cuando regresé a casa esa tarde, me encontré con una escena que jamás voy a olvidar. Esteban estaba sentado en la mesa de la cocina con papeles esparcidos por todas partes, y Génesis estaba al teléfono con alguien, su voz cada vez más desesperada. No entiendo, le decía a quien fuera que estuviera del otro lado. La cuenta ha estado activa durante 15 años. ¿Cómo es posible que esté cerrada? Esteban me vio entrar y inmediatamente se acercó. Mamá, hay algo muy extraño pasando. Nuestra cuenta conjunta aparece cerrada, el seguro del auto fue cancelado, y nuestros teléfonos no tienen servicio. ¿En serio?, pregunté, sentándome tranquilamente en mi silla. Qué raro. Génesis colgó el teléfono con fuerza. Alicia, ¿tú cancelaste nuestros teléfonos? ¿Por qué haría eso? Porque el representante me acaba de decir que el titular de la cuenta los canceló el viernes. Ah, dije, como si acabara de recordar algo. Sí, es cierto. Los cancelé. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Qué quieres decir con que los cancelaste?, tartamudeó Esteban. Exactamente eso. Los cancelé. También cerré la cuenta del banco, cancelé el seguro de tu auto, y terminé con algunas otras cosas. Génesis se puso de pie tan rápido que su silla se cayó hacia atrás. ¿Estás loca? No puedes hacer eso. Claro que puedo. Era mi dinero, eran mis cuentas. Pero somos una familia, gritó Esteban. No puedes simplemente cortarnos así. Me levanté lentamente y los miré a ambos. Por primera vez en 15 años, yo tenía el control de la conversación. ¿Familia? Repetí la palabra como si fuera algo extraño. ¿Somos familia? Por supuesto que sí, dijo Génesis, pero su voz sonaba desesperada ahora, no enojada. Qué curioso. Porque la semana pasada, cuando ustedes pensaban que yo no podía escuchar, recuerdo que Génesis dijo que no quería más a la vieja fofoqueira en su casa. La cara de Génesis se puso blanca como papel. Mamá.
Empezó Esteban. Y tú, lo interrumpí, estuviste de acuerdo en buscarme un asilo cuando saliera del hospital. No lo dijimos en serio. Oh, sí lo dijeron en serio. Muy en serio. Caminé hacia la ventana, dándoles la espalda. Durante 15 años creí que me necesitaban porque me amaban. Pero resulta que solo me necesitaban porque pagaba las cuentas. Eso no es cierto, dijo Génesis, pero su voz se estaba quebrando. No. Me volteé para mirarla. Entonces dime, Génesis, ¿cuándo fue la última vez que me dijiste, gracias, por algo? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía, sin que fuera porque necesitabas que cuidara a los niños? No pudo responder. ¿Y tú, Esteban? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste tiempo conmigo sin pedirme dinero para algo? Mi hijo bajó la mirada, incapaz de sostener mis ojos. Mamá, mira, tal vez hemos tomado tu ayuda como algo dado, admitió Esteban finalmente, pero eso no significa que no te queramos. ¿Ah, no? Entonces no te va a importar demostrar ese amor sin mi dinero. Génesis se acercó, y por primera vez desde que la conocía, vi lágrimas reales en sus ojos. No las lágrimas de cocodrilo que usaba cuando quería algo, sino lágrimas de pánico verdadero. Alicia, por favor. Sé que a veces he sido difícil. Pero necesitamos tu ayuda. No podemos pagar la hipoteca sin la cuenta conjunta. Los niños necesitan sus teléfonos para la escuela. Los niños pueden usar el teléfono de la casa para emergencias. Y ustedes pueden conseguir trabajos de tiempo completo para pagar sus propias cuentas. Pero la hipoteca es de $3,000 al mes, gritó Esteban. No podemos pagarla solos. Entonces tal vez deberían vender la casa y conseguir algo más pequeño. Algo que puedan pagar con sus propios ingresos. La realidad los golpeó como un camión. Durante todos estos años, habían estado viviendo un estilo de vida que no podían costear sin mí. Y ahora, súbitamente, tenían que enfrentar la vida real. Mamá, por favor, suplicó Esteban. Somos tu familia. No puedes abandonarnos así. ¿Abandonarlos? Me reí, pero no había humor en mi risa. Hijo, yo no los estoy abandonando. Ustedes me abandonaron a mí hace mucho tiempo. Solo que ahora se dieron cuenta. Génesis se dejó caer en una silla, sollozando descontroladamente. ¿Qué vamos a hacer?, le preguntó a Esteban. ¿Cómo vamos a explicarles a los niños que tienen que cambiar de escuela? ¿Qué tal vez tengamos que mudarnos? No lo sé, respondió Esteban, pasándose las manos por el cabello. No lo sé. Los miré a ambos, estos dos adultos que habían vivido como adolescentes irresponsables durante 15 años gracias a mi dinero, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, poder. Tienen opciones, les dije finalmente. Pueden aprender a vivir como adultos responsables, pueden tratarme con el respeto que merezco, o pueden seguir como están y enfrentar las consecuencias solos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Esteban. Quiero decir que las cosas van a cambiar. Si quieren mi ayuda financiera en el futuro, van a tener que ganarla. Pero primero, van a tener que demostrar que realmente me ven como familia, no como su cajera automática personal. Era mi turno de tener el control. Y después de 15 años siendo tratada como una empleada en mi propia familia, finalmente tenía el poder de exigir el respeto que siempre había merecido. Los siguientes días fueron tensos, pero extrañamente liberadores para mí. Esteban y Génesis intentaron comportarse como la familia amorosa que nunca habían sido, esperando que yo cediera y volviera a abrir las cuentas. Génesis me preparaba té por las mañanas y me preguntaba sobre mi salud. Esteban se ofrecía a ayudarme con las compras del supermercado. Los niños, que claramente habían sido instruidos por sus padres, me daban abrazos extra y me contaban sobre su día en la escuela. Pero era demasiado tarde para teatro. Yo había visto detrás de la cortina, y no había manera de volver a creer en la ilusión. El miércoles por la noche, mientras cenábamos en silencio incómodo, Esteban finalmente se quebró. Mamá, no podemos seguir así, me dijo, dejando el tenedor en el plato. Hablé con el banco hoy. Nos van a quitar la casa si no pagamos la hipoteca en los próximos 30 días. Eso es terrible, respondí tranquilamente, cortando mi pollo. ¿Eso es todo lo que vas a decir? ¿Qué quieres que diga, hijo? Génesis se inclinó hacia adelante,
con los ojos rojos de haber llorado. Durante los últimos días había perdido esa actitud altanera que siempre había tenido conmigo. Alicia, sé que metimos la pata. Sé que no te tratamos bien. Pero por favor, piensa en los niños. Ellos no tienen la culpa. Tienes razón, dije, y vi cómo sus ojos se iluminaron con esperanza. Los niños no tienen la culpa de tener padres que vivieron por encima de sus posibilidades durante 15 años. La esperanza se desvaneció de su rostro. Entonces no nos vas a ayudar, declaró Esteban, más como una afirmación que como una pregunta. No dije eso. Los dos me miraron con confusión. Dije que las cosas iban a cambiar. Iban a cambiar. Me levanté de la mesa y fui a mi cuarto. Cuando regresé, tenía una carpeta en las manos. Esto, dije poniéndola sobre la mesa, es un contrato. ¿Un contrato?, preguntó Génesis frunciendo el ceño. Si quieren mi ayuda financiera, van a firmar esto. Roberto lo preparó para mí. Esteban abrió la carpeta y comenzó a leer. Su expresión cambió de confusión a algo parecido al pánico. Esto dice que tenemos que pagarte renta por vivir aquí. $800 al mes, confirmé. Menos de lo que pagarían por cualquier departamento en esta zona. Pero esta es nuestra casa, protestó Génesis. Es la casa que yo ayudé a comprar. Mi nombre está en la hipoteca. Técnicamente, es tanto mía como de ustedes. Esteban siguió leyendo, su cara cada vez más pálida. También dice que tenemos que pagar nuestros propios servicios. Teléfonos, cable, internet. Y sus propios seguros de auto, y las actividades extracurriculares de los niños, y cualquier otra cosa que no sea comida básica y servicios esenciales de la casa. Esto es ridículo, murmuró Génesis, pero sin la fuerza que solía tener en su voz. ¿Ridículo? Es lo que cualquier adulto responsable haría. Pagar sus propios gastos. ¿Y si no firmamos?, preguntó Esteban. Entonces pueden buscar otro lugar donde vivir. Yo voy a vender esta casa y comprar algo más pequeño para mí sola. Génesis se paró bruscamente. No puedes echarnos así. Claro que puedo. Y lo voy a hacer. Me dirigí hacia el teléfono en la cocina y marqué un número que tenía memorizado. ¿A quién le estás hablando?, preguntó Esteban con pánico en la voz. A Roberto. El teléfono sonó 2 veces antes de que mi sobrino contestara. Tía. Hola, mijito. ¿Puedes venir mañana para proceder con la venta de la casa? Ya tomé mi decisión. Mamá, no, empezó Esteban. Pero lo interrumpí alzando la mano. Sí, Roberto. Quiero que pongas la casa en el mercado lo antes posible. ¿Estás completamente segura?, me preguntó Roberto del otro lado de la línea, porque habíamos hablado de esta posibilidad. Completamente. Muy bien. Mañana mismo contacto a un agente inmobiliario. Cuando colgué, el silencio en la cocina era absoluto. Hasta los niños, que habían estado viendo televisión en la sala, se habían quedado callados. Tienes hasta mañana al mediodía para decidir, les dije a Esteban y Génesis. O firman el contrato, o empiezan a buscar otro lugar donde vivir. Esa noche no pude dormir, pero no por ansiedad. Por primera vez en años, me sentía en control de mi propia vida. Había recuperado mi poder, mi dignidad, mi derecho a ser tratada con respeto. A las 11 de la mañana del día siguiente, Esteban tocó la puerta de mi cuarto. Mamá, ¿podemos hablar? Por supuesto. Entró con el contrato en la mano, y pude ver que tenía los ojos hinchados. Había pasado una noche difícil. Vamos a firmar, me dijo en voz baja. ¿Los dos? Sí. Los dos. ¿Estás seguro? Porque si firman esto y luego no cumplen con los términos, los voy a desalojar sin pensarlo 2 veces. Estamos seguros. 1 hora después, Roberto llegó con los documentos legales. Esteban y Génesis firmaron el contrato de renta con expresiones de derrota total. Ya no eran los dueños de casa viviendo cómodamente con dinero ajeno. Ahora eran inquilinos que tenían que ganar su lugar todos los meses. Pero yo tenía una sorpresa más para ellos. Hay algo que no les he dicho, anuncié después de que Roberto se fue. ¿Qué?, preguntó Génesis con voz cansada. Cambié mi testamento.
Los dos me miraron como si les hubiera dicho que el mundo se iba a acabar. Antes, Esteban heredaba esta casa y la mayoría de mis bienes. Ahora, todo va a ir a una fundación que ayuda a mujeres mayores que han sido abusadas financieramente por sus familias. Esteban se dejó caer en una silla. Mamá. También hay un fondo pequeño para los nietos, pero solo podrán acceder a él cuando cumplan 25 años y demuestren que han completado una carrera universitaria con sus propios recursos. ¿Por qué?, susurró Génesis. Porque quiero que aprendan el valor del trabajo. Algo que ustedes nunca quisieron enseñarles. Los meses que siguieron fueron reveladores. Sin mi dinero automático, Esteban y Génesis tuvieron que conseguir trabajos de tiempo completo. Génesis, que había trabajado medio tiempo por años, tuvo que aceptar un puesto como gerente en una tienda. Esteban tomó un segundo trabajo los fines de semana. Los niños, por primera vez en sus vidas, tuvieron que conseguir trabajos de medio tiempo para pagar sus propios gastos extras. Diego comenzó a trabajar en un supermercado después de la escuela. Sofía cuidaba niños los fines de semana. Y algo milagroso pasó, comenzaron a valorar las cosas. Diego me agradeció genuinamente cuando le presté dinero para comprar libros universitarios, porque ahora sabía cuánto esfuerzo costaba ganar ese dinero. Sofía me pidió consejos sobre cómo ahorrar para comprarse un auto usado. Pero lo más importante fue que Esteban y Génesis comenzaron a tratarme como un ser humano, no como un cajero automático. Génesis me preguntaba sobre mi día no porque necesitara que cuidara a los niños, sino porque realmente quería saber. Esteban pasaba tiempo conmigo los domingos por la mañana, tomando café y hablando sobre su vida. No era perfecto. Probablemente nunca lo sería. Pero por primera vez en 15 años, me sentían como parte de una familia real, no como la empleada doméstica que además pagaba por trabajar. 6 meses después de mi infarto, mientras tomaba mi café matutino en la cocina, miré alrededor de la casa que ahora era verdaderamente mía. Podía escuchar a Génesis preparándose para el trabajo, a Esteban revisando sus emails antes de salir, a los niños discutiendo sobre quién iba a lavar los platos. Sonidos de una familia que finalmente había aprendido a funcionar como adultos responsables. Mi teléfono sonó. Era Carmen, mi hermana. ¿Cómo estás, Alicia?, me preguntó. Estoy bien, Carmen. Muy bien. ¿Segura? Roberto me contó que tuviste algunos problemas familiares. Los tuve, admití. Pero ya se resolvieron. ¿En serio? Miré por la ventana hacia el jardín que ahora Esteban mantenía los fines de semana como parte de sus responsabilidades de la casa. En serio. Al final resultó que lo único que necesitaba hacer era dejar de ser tonta. Carmen se rió. Nunca fuiste tonta, hermana. Solo fuiste demasiado generosa. Bueno, ya aprendí la diferencia. Después de colgar, me quedé sentada en mi cocina, disfrutando del silencio y la paz. Había tomado el control de mi vida cuando pensé que ya era demasiado tarde. Había recuperado mi dignidad, mi respeto y mi familia. Y lo más importante, había recuperado a mí misma.